¿Qué queremos lograr hoy con esta sesión? Pues justamente conocer un poco más sobre este tema de la miel falsa y de la miel adulterada a nivel internacional, pero obviamente esto tiene una afectación para el nivel nacional, sobre todo para los apicultores y apicultoras, y sobre eso vamos a platicar. También queremos entender las consecuencias que genera esta comercialización internacional de miel falsa. Y por último, imaginar juntos qué podemos hacer para detenerla, ¿no? Cada quien desde nuestras trincheras y también como colectivo, ¿no? Entonces, hoy tenemos a dos invitados. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Bienvenidos. Por un lado tengo a Luis Arturo Carrillo Sánchez. Lo presento. Luis Arturo, buenas tardes. Luis Arturo es un activista a favor de los derechos humanos y el medio ambiente y coordina el proyecto Honey Authenticity Project, que es una suma internacional de esfuerzos de personas y organizaciones cuyo interés fundamental es detener el fraude de la miel, para con ello evitar la afectación a los derechos de los productores y productoras y consumidores, así como al medio ambiente, a las abejas y a la salud. Luis Arturo, bienvenido. Hola Teresa, hola a todas, todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, Gracias. yo de maravilla. Súper. Y también tenemos a Federico Berrón Autrique. Federico es director de Miel Gabriela, lleva 35 años en la exportación de miel y es miembro fundador de la Organización Internacional de Exportadores de Miel. Federico, buenas tardes. También muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Buenísimo. Pues bueno, un poco la dinámica que traemos hoy como para arrancar es justamente les queremos presentar esta información que Luis Arturo y Federico han trabajado a lo largo de 3, 4 años, y no es que más, sobre datos duros e información científica y de distintas fuentes sobre la adulteración y la miel falsa y cómo esto está impactando en muchas formas, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra a Luis Arturo y a Federico, que nos van a ir platicando la información que tratamos de resumirles para hoy, para ustedes. Pues bueno, sin más. Ajá. ¿Cómo ves, Fede? ¿Quieres empezar o doy una breve introducción? Pues si quieres empiezo y tú sigues porque tienes la información mejor organizada. Solo comentar que hacia 2015, cuando terminó la cosecha, dio mucho trabajo que los clientes cumplieran sus contratos, empezaron a buscar quejas, problemas en la miel y advertimos que algo estaba pasando, como una especie de conciencia de que hubiera mucha miel, y pareció algo contradictorio con la dificultad en general de producir miel que vive el productor, cada vez menos espacio. Y el mismo año hubo Apimondia 2015 y los argentinos compartieron lo mismo, que cómo era posible que el mercado se viera en estos problemas. Y ahí empezó, digamos, una reflexión que acabó en todo lo que vas a explicar, y ahí empezaron una baja en los precios impresionante que en el mes a los pocos meses de esa Apimondia de 2015 se pudo caracterizar muy claramente y ver que nos estábamos enfrentando a un fenómeno paranormal, algo que no era de la realidad. Así que adelante, Luis Arturo, que es cuando tú entras, ya los transgénicos iban de salida y tenemos la oportunidad de que un activista comprometido, analítico, diseñador gráfico, tomara este problema también en equipo. Y pues ahora creo que tú lo conoces mejor que yo. Oye, no creo, Fede. Oye, pues yo entro efectivamente en esto cuando Fede me dice, está pasando algo muy raro. Todos ustedes saben, en el ambiente de las abejas, como cada día es más difícil producir miel debido a cambio climático, pesticidas, deforestación, nuevas amenazas, ¿no? Entonces,
el producir miel está sujeto a muchas presiones, ¿no? Antes se producía mucho más miel por cada colmena, ahora se produce menos. Y en esas condiciones de depresión de la miel, de depresión de la producción, Federico me dice, oye, y, o sea, una oferta de miel más difícil de lograr y una demanda, por otro lado, creciente en el mercado. Esto se llama la ley de la oferta y de la demanda. Cuando hay una oferta pequeña y una gran demanda, los precios tienden a elevarse. Y me dice Fede, y eso no está pasando. Y no está pasando, y entonces me comparte un artículo de Norberto García en donde decía lo mismo, ¿no? Cómo los precios iban hacia la baja en condiciones muy difíciles de producir miel y en un entorno de creciente demanda. Entonces, como dijo Fede, eso solo pasa en otra dimensión, en otros universos paralelos, pero aquí en la Tierra eso no sucede a menos de que haya una fuerza grande, enorme, que esté alterando las condiciones del mercado. Entonces, bueno, aquí esta conferencia está organizada, así es como entro yo y me interesa todo el tema porque a fin de cuentas, esta afectación sobre quien estaba cayendo era sobre los hombros de los apicultores, porque, porque empezaron a ver cómo los precios bajaban y bajaban y bajaban y bajaban y no se explicaban por qué, ¿no? Muchos le culpaban a los coyotes, los clásicos coyotes que sí existen y que siempre les han machetado el precio, pero eso era normal. Entonces, bueno, esta plática va a girar en torno a las consecuencias que vamos a ver primero, luego a las condiciones de cómo es que se da este fraude, cómo nos damos cuenta y cuáles son las propuestas que tenemos para atacar y que ya estamos implementando para atacar eso. Entonces, pasamos a las consecuencias. Sí. A mí me gustaría empezar, si me das permiso, voy a compartir un dato que yo creo que es un dato muy revelador, ¿no? Por las consecuencias. ¿Qué es la consecuencia que le afecta a todos? Eh, Voy a compartir mi pantalla, si te parece. Sí, claro. ¿Puedo? Ok. Sí, por favor. A ver, ahí. Mira, ándale, ahí, es este. Eh, Tenemos aquí un estudio económico de Norberto, bueno, de la Comisión de las Américas de Apimondia, y seguramente Norberto García está muy involucrado, en donde la pérdida en 4 años del total de los 10 países exportadores ha sido, y él lo plantea en 2 escenarios, el escenario conservador, que básicamente lo que plantea es que el precio a partir de 2015 no se eleva, y el escenario 2, que es donde el precio se eleva por la creciente demanda que había en el momento. Entonces, entre estos 2 escenarios se encuentran las pérdidas. El total de los 10 países son, en el escenario 1, 666 millones de dólares, en pesos son 13,000 millones de pesos. Para México la pérdida son 2,464 y algo millones de pesos. De ese costo, un 80% es lo que se le paga al apicultor, el otro 20% son gastos de comercialización y utilidades de las empresas exportadoras. La península produce el 40% de la miel del país, por lo que la península ha perdido 788, los apicultores de la península han perdido 788 millones de pesos. Campeche ha perdido 264 millones de pesos en esos 4 años, Yucatán 432 y Quintana Roo 92. La pérdida por apicultor es esta. Ay, perdón. En el escenario conservador es de casi 40,000 pesos en estos 4 años, cada apicultor de la península. Y en el escenario 2, en donde se considera que el precio
siguió aumentando de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. La pérdida por apicultor son de 65,000 pesos en esos 4 años. Entonces, no es una pérdida menor, eh, es una cantidad que ha dejado de entrar al apicultor para toda la península de Yucatán de 1,297 millones de pesos que no se distribuyeron entre los 19,949 apicultores registrados en el PROGAN, que es digamos, el registro más preciso que hay de la península de Yucatán. Es un golpe muy fuerte, y esta es la principal consecuencia que genera todas las demás afectaciones. Ya voy a dejar de compartir pantalla. Si quieres, regresamos a tu presentación, Teresa, por favor. Sí, claro. Entonces, esa gran pérdida es producida por esto, por 1/3 de la miel del comercio internacional que es adulterada o 100% falsa. No es producida por abejas ni flores, sino con jarabes de arroz, de remolacha, en fábricas fundamentalmente chinas, malasias, hindús. Entonces, pásale. Y esta es la tendencia. Aquí está, se ve como a partir del 2014, que es cuando alcanza el pico máximo de precios por tonelada, esto está en dólares, estaba la de México, creo que es no me acuerdo cuál es, creo que es el blanco, y a 3,700, los $3,600 la tonelada en 2014. Y de ahí la miel china empieza a presionar, no, aquí está Mundo, Unión Europea, y voy a cerrar esto y Estados Unidos. ¿Cómo los precios de la miel mundial empiezan a bajar a 2014? Esta tendencia es una tendencia que no soporta ningún apicultor. Y esto ya lo estamos empezando a ver, ya platicando en campo. Hay varios que están dejando de producir miel. Pasa a la siguiente, platicábamos con un apicultor de Chumayel, me dice que muchos ya se han dedicado a otra cosa. Y este es de lo que les hablaba. Esta línea punteada es la tendencia que llevaba hasta 2014 la demanda. El precio impulsado por la demanda. Y en el 2019 estaría costando $5,000 la tonelada aproximadamente. Sin embargo, en el 2009 la tonelada está a $2,500, $2,600. Entonces hay una brecha ahí de $400, $600, no, de $1,000 la tonelada, $1,400. Entonces, ¿por qué pasa esto, no? Este es el comportamiento de los precios de los 10 principales países exportadores de miel de América, entre los que se encuentra México. Pasa a la siguiente, y aquí están los dos escenarios que les comentaba. En el escenario 1, la pérdida acumulada son de $666 millones. Multiplíquenlo por 20, o sea, 1,200, 1,300 millones de pesos. Y más o menos, el escenario conservador, eso es si el precio no hubiera subido. Ahora, si el precio hubiera subido como en la gráfica anterior que vieron cómo iba subiendo el precio con esa tendencia, la pérdida es de $1,060 millones para esos 10 países. Pásale. Y, bueno, y esto es súper importante. La afectación es una afectación económica directa a los apicultores, pero que, según el artículo de Robin Moritz, es una de las principales amenazas para la apis. ¿Por qué?
porque cuando los apicultores les fumigan sus abejas y se mueren, o viene un huracán, y como esta vez que pasó aquí en la península de Yucatán, y barre con una gran cantidad de colmenas, los apicultores, si el precio de la miel es atractivo, se ponen a duplicar, se ponen a trabajar, le meten durísimo, y al siguiente año ya recuperaron las colmenas perdidas. Y así viene siendo. Sin embargo, cuando el precio está bajo, simplemente abandonan las colmenas. Y la cantidad de abejas, apis que hay en el mundo no puede de ninguna manera sostenerse sin todos los cuidados que les da el apicultor. Las alimenta, les lleva agua, las protege de plagas, de depredadores, las cuida, las cría, o sea, las cultiva, de eso se trata, ¿no? Entonces, sin esos cuidados, las abejas no sobreviven. Y no solo eso, algo peor es que el apicultor, como cuida sus abejas, una parte muy importante del cuidado de las abejas es cuidar el entorno en el que viven las abejas. Entonces, los apicultores se han convertido en, digamos, los principales guardianes o unos de los principales guardianes del medio ambiente, porque les interesa tener un medio ambiente sano para que sus abejas tengan en dónde pecorear. Y si ellos se retiran de la actividad, entonces lo que sucede es que dejan de ser esos guardianes del medio ambiente sano porque tienen que trabajar en el Oxxo o tienen que trabajar en las ciudades, migran hacia las ciudades como Mérida o Yucatán o en otros lugares de la República o del mundo, ¿no? Hay un éxodo hacia buscar el ingreso en otros lados. Entonces, es toda una cadena de daños. Primero, a la forma de vida del apicultor. Segundo, a las abejas, que si las abandonan, decrece la cantidad. Tercero, que ya no hay quien defienda ni abejas ni medio ambiente. Entonces, perdemos mucho con todo eso. Es un problema económico, medioambiental, y desde luego, al salir los apicultores de sus lugares, pues se rompe el tejido social, ¿no? Que es uno de los valores principales. Adelante. Pasa. Ahora, hay un estudio que demuestra daño a la salud. ¿Por qué demuestra daño a la salud? Porque las azúcares de la miel son azúcares mucho más fáciles de digerir, mucho más amigables con el cuerpo, son monosacáridos, fructosa, glucosa. En cambio, las azúcares más complejas de los jarabes son mucho más nocivas, además de que la miel es un producto vivo, tiene enzimas, y todo eso, todo ese producto vivo que trae toda una bondad de biodiversidad allá adentro, es lo que nos hace bien y es lo que hace que esas azúcares y toda esa mezcla que es la miel nos haga muy bien. Entonces, cuando le metemos azúcares y un producto muerto, azúcares complejas y un producto muerto, estamos haciendo un producto más dañino. ¿Qué es lo que pasa? Que se empiezan a generar los síntomas de una diabetes, ¿no? Daños en el riñón, daños en el hígado. Hay un experimento que se hizo de una universidad de Malasia, en donde la mitad de las ratas que fueron alimentadas con miel falsa se murieron antes de tiempo, antes de que terminara el experimento. Las otras acabaron completamente dañadas, y las ratas alimentadas con miel no solo no se dañó su salud, sino que mejoraron su salud. Entonces es muy, muy revelador. Entonces hay daños a la economía de los apicultores, hay daños a la forma de vida de los apicultores, hay daños a las abejas, hay daños al medio ambiente, hay daños a la salud. Entonces hay muchas consecuencias de esta masiva adulteración de miel en el mundo. Pásale. Eh, ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se dé un fraude
de este tamaño. Entonces, a ver, esto es un poco complejo. Les voy a pedir mucha paciencia. La miel es adulterada principalmente con caña o azúcar, con caña de azúcar o jarabe de maíz, ¿no? Esos azúcares se les conoce como C4. ¿Por qué C4? Porque la caña, el trigo, el sorgo, el maíz son plantas que tienen un metabolismo basado para hacer la fotosíntesis que se basa en 4 carbonos. Por eso se llama C4. Hay otras plantas que su metabolismo se basa en 3 carbonos y se llaman C3. El 95% de las plantas del mundo son plantas C3. Por lo tanto, la miel, la gran inmensa mayoría de la miel en las abejas, pecorean en plantas C3. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Los azúcares de las plantas C4 son muy diferentes a los de las plantas C3. Entonces, se crea un método que se llama el EAIRSM y con ese se detecta con bastante precisión la adulteración con plantas C4, es decir, con azúcar de caña o con jarabe de maíz. Pero la tecnología de la falsificación avanza y empiezan a adulterar miel a partir de jarabes de plantas C3 como la remolacha, el arroz y otras plantas, ¿no? La papa. Entonces estos azúcares de jarabes C3 son muy parecidos a los de la miel, que son fundamentalmente de plantas C3. Entonces tratan de hacerle un arreglo ahí a este método y le hacen una cromatografía de líquidos. Pero este método nunca fue un método preciso. Y es en este método, que es el análisis estandarizado, que se llama el EALCIRMS, el análisis que la inmensa mayoría de los países utilizan como estándar para autentificar miel. Y ese es el problema de todo el asunto. Porque este método falla hasta en un 30% de los resultados que da. Eso está probadísimo. Y eso es lo que encontraron los chinos. Una tecnología para poder meter la miel adulterada a partir de jarabe C3 y que pase estos análisis. Estos análisis emitidos por los grandes laboratorios mundiales, como los que hay en Alemania, Intertek, QSI, estos se convierten en lo que Federico acuñó muy bien como el certificado de autenticidad para la miel falsa. Y es por eso que hay hoy en día exportándose, comercializándose en el mundo entre 150 y 200,000 toneladas de miel falsa al año. ¿Cómo sabemos ese número? Porque, como diría el presidente de la Cámara de los Productos de la Abeja de China, cualquier miel que se comercie a precios inferiores de la miel real debe considerarse falsa. Y estas entre 150 y 200,000 toneladas al año se comercian a precios de $1,200, $1,300, $1,400, cuando que los de la miel real en su momento deberían estar a 3,600. Y entonces así es como nos damos cuenta, además de los orígenes, ¿no? No, si México exporta miel, bueno, lo más probable es que la miel de México esté muy limpia y sea verdadera. Pero si China o la India, estos países que sabemos que tienen la tecnología de adulteración, exportan miel y exportan a $1,200 la tonelada, pues obviamente es falsa. Entonces pasa la siguiente. Entonces, pues los análisis que existen, este análisis es obsoleto. No sirve, este análisis debía eliminarse, este análisis, los laboratorios debían, si hacen este análisis, meter un tremendo anuncio, advertencia que diga, este análisis
falla hasta 30-40% de los resultados no son precisos, por lo tanto no es confiable. Deberían emitir comunicados a nivel mundial, decirles a los países, este análisis no sirve, la tecnología de la adulteración ya lo superó, y aquí hay otros análisis que son mucho más precisos, como el NMR, que es la resonancia magnética nuclear, o el HRMS, que es la alta resolución de espectrometría de masas, y los análisis de prolina, de diastasa, de psicosa, ¿no? Que son análisis más puntuales. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué hizo el Honey Authenticity? Se hicieron 2 muestreos en el Reino Unido. ¿Por qué en el Reino Unido? Porque el Reino Unido es el país europeo que por mucho es el que más importa miel falsa en la Unión Europea. El 47% de la miel que importa Europa de China va al Reino Unido. El que le sigue es 20 y tantos por ciento, ¿no? Y luego de ahí para abajo. Entonces, por mucho es el que más importa. Por eso nosotros hicimos el muestreo ahí. El muestreo, ¿cómo lo hicimos? ¿Con qué criterio? Fue comprar en Anaquel las 13 marcas con el precio más bajo. Entonces, ¿en cuánto andaban, Federico, estas mieles? El kilo más o menos, ¿te acuerdas? Ahí en Anaquel. Fueron 10 supermercados y fueron las más bajas, incluso las que empataban, y por eso dieron 13 muestras, y el precio estaba en ese momento aproximadamente, daba el kilo alrededor de 70 pesos, ya con el frasco, con todo, ¿no? O sea, puesto en el súper, más o menos así. Entonces, ¿cómo se explican ustedes que el kilo de miel en el súper con frasco, etiqueta, llenado, proceso, flete, cueste 70 pesos? Cuando aquí en campo, voy al campo y le pido a un apicultor que me lo venda, me lo venden eso en 70 pesos, ¿no? Así a menudeo, a mayoreo, a un precio menor. Pero es imposible que llegue a ese precio. Entonces, con ese criterio se compraron las muestras y se mandaron a analizar y se les aplicó una batería de 18 análisis a las muestras. Entre ellas, este es el muestreo 2020, pero que no lo aplicamos, pero en el 2018 sí, fueron 2 muestreos muy similares. Y ni una miel pasó todos los análisis. Es decir, de las 13, 12 son altísimamente sospechosas de que sean, bueno, no sospechosas, o sea, 12 son falsas y una es altísimamente sospechosa de que lo sea, ¿no? Reprobó una de las pruebas más potentes, que es el NMR, y la prueba número 9, y reprobó el análisis de azúcares, agregados. Entonces, y en este no aparece, pero en el 18 sí, también hicimos ese análisis que les platico, que nosotros le llamamos el análisis encubridor. Ese análisis encubridor en el muestreo 2018 a todas las mieles dio negativo para adulteración. ¿Qué quiere decir eso? Que a todas las mieles las consideró auténticas, mientras que todos los otros análisis las consideraron falsas, ¿no? Entonces, es un análisis dominadísimo, que los chinos y los hindús se ríen de él, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué factores o hechos dan indicio del crecimiento de la comercialización de la miel falsa? ¿Y por qué sabemos que está pasando? Bueno, lo que les comentaba, esta es la de la izquierda, donde tiene el signo de interrogación, es de Norberto García. Son
es el crecimiento de las colmenas, aquí en la línea blanca, tuvieron un 13% en estos 7 años, desde 2007 al 14. Pero el crecimiento de sus exportaciones fue el 196. Es decir, ¿cómo se explica en ese crecimiento? ¿De dónde? O sea, eran abejas con esteroides, no sé, eran superplantas. ¿Cómo? ¿De dónde? No, nadie puede lograr eso. Para el mismo periodo, el crecimiento de las colmenas en México, ¿cuánto fue, Fede? Creo que 6%, ¿no? Y el crecimiento de las exportaciones decreció 9%. Entonces, son cifras completamente, como dice Federico, paranormales, ¿no? Esto no existe. ¿Qué otra gráfica es importante? Esta. Aquí la del medio, en color así como guaya, está la producción de Asia, en verde la de América y en gris la de Europa. Ustedes pueden ver cómo la producción de miel, esto no es comercio, esto es producción de miel, cómo la producción de América y de Europa batallan para mantenerse, ¿no? Y crecen un poquito. ¿Por qué? Pues por todo este ambiente de muchísima presión ambiental con las abejas. Sin embargo, vean cómo crece la producción de la miel asiática, ¿no? Como si no existiera el trastorno de la desaparición de las abejas, ¿no? Del colapso de las abejas. Como si al contrario viviéramos en el trastorno del auge de las abejas. Así es como crece. Entonces, eso es completamente anormal. Y la tercera gráfica son los precios de importación en la Unión Europea. Vean los precios, cómo evolucionan de 2001 a 2016 de la miel asiática. La miel china, perdón, los anaranjados. Vean cómo evolucionan los precios del resto del mundo, menos China, ¿no? Esto hace que la curva de evolución de los precios del resto del mundo se frene y empiece a ir para abajo. ¿Por qué? Porque hay un precio de $1,500 abajo que está presionando mucho el mercado hacia la baja, los precios. Entonces, esto es lo que está pasando en términos económicos. Estas son todas las señales que nos dicen. Los muestreos que hicimos es lo que nos dice. ¿Por qué hicimos el muestreo en el Reino Unido? Aquí está. Vean cómo el Reino Unido sigue incrementando todavía hasta 2018, sigue incrementando aquí en la gráfica de la izquierda, la línea más rosa. Son los 10 principales importadores de miel china en la Unión Europea. Y los otros van abajo, ¿no? Bélgica aquí venía creciendo también, pero a partir de 2015 empieza a bajar su importación de miel china. Y así es como se distribuye. El Reino Unido en 2018, 47%. Y todo eso es miel falsa, ¿no? Es miel falsa que entra. España también importa miel a muy bajos precios, Bélgica, Polonia. Entonces, por eso hicimos nuestros muestreos en el Reino Unido. Pásale. Y bueno, estos ya son más actuales, es 2019. Y los precios de importación en el Reino Unido, vean, de China para abajo, ¿no? De 2011 van para abajo. Están en $1,800 y ahorita están en 1,100 en el 2019, ¿no? Y eso hace que los precios de las mieles auténticas, como la mexicana o la brasileña, se caigan también. Y en el Reino Unido, es el porcentaje, este es cómo distribuye sus importaciones la miel, el Reino Unido. En el 2005 era menos del 5% lo que importaba de miel china en el Reino Unido. Y una gran parte de lo demás era de miel latinoamericana. Pero en la medida en la que empieza a pasar el tiempo, va incrementando las importaciones de miel china y por lo tanto sustituyendo las importaciones de miel latinoamericana por miel barata, falsa, china, hasta llegar al 70% que anda ahorita, ¿no? Entonces, gráficas similares es en varios países importadores.
Estados Unidos también tiene algo muy similar. Y eso es la explicación de por qué nos está yendo tan mal con los precios aquí en México, en Latinoamérica, en toda América, que es el continente más afectado fundamentalmente. Pasa a la siguiente, por favor. Quisiera, antes de pasar a esta parte que nos platiques, Luis Arturo, hacer Ajá. una recapitulación un poco breve sobre lo que nos has contado. Y Uh-huh. nada más como notar, ¿no? O sea, hay hechos, hay señales que se han ido documentando a través de los años que nos dejan ver, pues, estas importaciones que han migrado, ¿no? De no importar miel china, ahora importarla más. El estudio o el muestreo que ustedes hacen que confirma que cuando una miel se vende a precios muy, muy por debajo de lo que debería, pues hay que siempre sospechar y que cuando se analiza, efectivamente nos dice que sí, que es miel adulterada o falsa, pero que además los estudios que pasan con ese certificado falso de autenticidad, pues permiten que se esté comercializando en estos países, ¿no? Y sobre todo, algo también que me llevaba es como esta adulteración parece que está en el camino de la innovación, vamos a decirlo así de burdo, donde todo el tiempo están buscando formas nuevas para que no sean cachados, ¿no? O para que sea bien complicado rastrear y frenar esa miel adulterada. Y pareciera que los estudios, los análisis que tenemos no van a ese ritmo, no van a ese ritmo de innovación para hacerle contrapeso, pues a esta parte tan creativa que tienen para ir metiendo miel que no es miel. Y bueno, y todas las consecuencias fuertes que escuchamos que van en todos los ámbitos hacia nuestros apicultores y apicultoras, ¿no? Entonces, como con este panorama que suena alarmante, me gustaría justo pasar como a estas propuestas que ustedes han estado platicando y planeando, porque sí puede entrar como un sentimiento de desesperación, vamos a llamarlo así, y creo que es bueno que ese sentimiento esté para que nos ayude en forma individual, en colectivo y hacer acciones para que logremos frenarla y detener esta afectación que pareciera que no se va a frenar por sí sola y que puede ir en aumento año tras año, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdón que te haya hecho como este breve resumen. No, Adelante, vamos con las propuestas. oye, Fede, ¿qué te parece si tú presentas esta parte? Adelante, permíteme. Échale. Pues Aquí, si quieres te doy introducción, Federico. Esta parte es donde me platicaban las cinco líneas de trabajo que tienen ustedes con una defensa integral. muy bien. Pues lo que voy a empezar por la parte de arriba, mencionando que las acciones legales son la única forma de transformar la realidad cuando vemos que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pues tienen un montón de prioridades. El Poder Legislativo se mueve lentamente y también toma tiempo que esta caiga como una prioridad. El Parlamento Europeo, por ejemplo, en 2018 emitió la resolución ideal, ¿no? Ya pidiéndole a las legislaturas locales avanzar, y pues de las 28 recomendaciones apenas tenemos una o dos, y se puede comprender que el Poder Ejecutivo tiene demasiadas situaciones al mismo tiempo, cuando no, como vimos en el caso de los transgénicos, compromisos hacia la parte contraria. Entonces, ¿qué nos da la acción legal? Vamos a un juez que está obligado a contestarnos en 15 días máximo, o vamos a decir en el derecho mexicano 45 días máximo, ciertos procedimientos, y en esta calidad de asuntos de salud, de medio ambiente, de daño colectivo, grupal, pues también le puedes pedir medidas cautelares al juez, decirle, oye, mira, te presento estas pruebas como las que tenemos ya aquí, que ya han adquirido más calidad, o sea, con estos primeros muestreos que hicimos, encontramos ciudadanos ingleses que pusieran las quejas en sus instituciones, en la Profeco de allá,
y esas quejas, finalmente de 13 quejas, solo una la absorbieron, pero esa queja ya se convirtió en una prueba documental pública. O sea, cuando comparezcamos a un juzgado inglés, ya tenemos una prueba documental pública y para decirle al juez, oye, por favor, dado todas estas pruebas que preliminarmente te presentamos, te vamos a demostrar que la estructura legal actual no protege al consumidor y al apicultor de que las importaciones que dicen ser miel sean efectivamente. Mientras te lo demostramos para que haya una legislación más adecuada, te proponemos estas sencillas medidas de bajo costo para que sea escrutinizado cada contenedor que entre y se acabe, se suspenda este fraude continuo que aquí te demostramos, como ahorita les demostró Luis Arturo, con los suficientes elementos concatenados con que la miel vale $1,100 en la aduana, pues son suficientes elementos. Entonces, ese es el valor de la acción legal, y entonces la acción legal se vuelve la narrativa de la acción mediática, que es, por ejemplo, vemos que hay un artículo, pero si el artículo no está además preparado para resolver preguntas en los periódicos digitales con gente entendida que esté respondiendo a los temas que brincan, pues son, digamos, periodicazos, ¿no? Como sin ton ni son, y en realidad ya cuando hay una acción legal, aunque nosotros todavía no la tenemos, pero ahí vamos apuntando desde el principio, y ya tenemos esta acción narrativa, ¿no? Los periódicos ingleses ya publicaron 4 veces, 2 veces el Sunday Times, ya nombrando a un supermercado específico, y luego vemos las respuestas de los organismos de relaciones públicas de estas corporacionzotas, como con la que nos estamos enfrentando, en este caso inglés, que domina el 80% del mercado. Entonces, desde luego no habría nada de esto si dijéramos, pues es el interés de un vendedor de miel y no tuviéramos, digamos, sobre nuestra conciencia, sobre la realidad de que sin apicultores no existirían, digamos, todas las actividades que se derivan de ellos, ¿no? Del comercio, el envasado, entonces, y hacerlos parte a ellos, ¿no? Son los más importantes y los que se llevan la mayor parte de esto. Sin sustento científico, sin un análisis profundo de lo que está sucediendo, es decir, tener una hipótesis así nada más al aire, pues no funciona. Ahorita en la India se publicó un artículo increíble, la mejor investigación periodística sobre el tema. Realmente hay muy poco que añadir y es asombroso ver que se narran ahí y se prueban justo las hipótesis que hicimos, ¿no? Cuando empezamos esto de decir es el jarabe C3, pudimos hacer una especie de ingeniería inversa de cómo lo harían, cómo presentamos las máquinas, empezamos a actuar a un nivel de buscar pues espacios, canales, y ahora estamos en el momento crítico de pasar a la acción legal. Sin embargo, por ejemplo, la India, que está teniendo también repercusiones, tenemos un mundo de visitas en el sitio web, más de 50,000, 60,000. Entonces, esta señalita que estamos dando debe traer a varios nerviosos, y también está haciendo que en otros lados sucedan cosas, y realmente relacionando con lo que comentaba Teresa, necesitamos esta vinculación científica para estar generando pruebas simples o relativamente simples de identidad de la miel, que puedan hacer una especie de tómbola, ¿no? Que le puedan ofrecer
al evaluador varias alternativas, de manera que en los más de 250 compuestos que tiene la miel, de manera que ya sea muy cansado tratar de adulterarla, ¿no? Pero por el momento, las herramientas que hay, nuevas que se han añadido a este análisis que salió en 2008, las herramientas de análisis que son la resonancia magnética nuclear y la espectrometría de masas de alta resolución, están logrando que añadan los jarabes a la base de datos los laboratorios y les puedan encontrar huellas difíciles de borrar. Entonces hay que tener alta la esperanza, pero hay que estar también muy combativos y pues todo el que se pueda sumar desde donde esté. Esto trata de ser una organización transversal y funcionar por este objetivo sin más fin que acercar al consumidor una miel auténtica y hacerles ver todo lo que hay detrás. Por último señalaría que en la apicultura tropical, como es en México, somos los que enfrentamos condiciones más adversas, ¿no? Tenemos que estar cuidando a las abejas los 12 meses del año. Hay épocas de un calor bárbaro que implican llevar agua. Y es decir, enfrentamos una estructura de costos los apicultores que no hay en otros países, donde llega 15 de septiembre, hacen así y se van a descansar hasta el 15 de marzo porque el invierno ya no da chamba, ¿no? Entonces, el tener estas acciones en equipo, todos los que nos puedan apoyar con cualquier iniciativa que se les ocurra, que vaya encaminada a llegar con un caso fuerte, pues será un gran resultado. Buenísimo. ¿Ibas a decir algo, Luis Arturo, a complementar? Vi que hiciste así. Ajá, sí. Bueno, nada más para explicar esta gráfica. Esta gráfica de dónde surge, de la experiencia que hemos tenido aquí junto con apicultores, el colectivo MAO-GM, de cómo se logró detener a los transgénicos en la península, por lo menos a nivel legal, ¿no? Fue la columna vertebral, fueron las acciones legales, en este caso amparos, fuertemente apoyadas por una base social real de apicultoras y de apicultores de la península de Yucatán, con un sustento científico apoyado por los ecosures, ¿no? Los ecosures de Quintana Roo, de Chiapas, por la Universidad Autónoma de Campeche, es decir, trabajo científico sustentando lo que se decía, con un trabajo de vinculación con muchas otras organizaciones, Greenpeace, Fundar, Serapaz, Indignación, muchas otras, la misma ONU, ¿no? Y todo ventilado mediáticamente, ¿no? Los medios jugaron ahí un papel importante, mucho trabajo de medios. Entonces, esto le llamamos la defensa integral y así es como logramos detener el tema transgénico, ¿no? Bueno, más o menos. Pero si ha habido algún resultado positivo ha sido gracias a una estructura integral. Y esto es lo que queremos replicar y es lo que estamos haciendo en el Honey Authenticity, nada más que a nivel internacional. Actualmente estamos trabajando con 2 despachos de abogados en el Reino Unido especializados en temas internacionales de afectación a pequeños productores indígenas, grupos vulnerables en todo el mundo, por ya sea gobierno británico o empresas británicas. Entonces, estamos ya en pláticas con ellos, están analizando el caso y eso es una de las cosas principales, ¿no? El otro es que la base social de la que se está construyendo eso, bueno, aquí tenemos ya en el Honey Authenticity, está Capnalón, que es una organización de tercer nivel de la península de Yucatán, de apicultoras y apicultores, mayas, todos ellos. Está la Federación Mexicana de Apicultores, está la CLAC, que es la Coordinadora Latinoamericana para el Comercio Justo,
que opera en 24 países y son pequeños productores, entre los que hay muchísimos apicultores. Y estamos en pláticas para que se integre ya la FILAPI, que es la Federación Latinoamericana de Apicultores. Entonces, digamos, hay una base social real, fuerte, a quienes estamos tratando de allegar información, como ahorita, por ejemplo. Hay sustento científico, estamos coordinados con el laboratorio alemán FoodQuest, que es quien está aportando ahorita todos estos, bueno, sí, haciendo los estudios, ¿no? Todos estos estudios científicos. Y estamos haciendo la vinculación con todas estas personas, con otros grupos, con otras organizaciones protectoras de la abeja, de los apicultores en Europa, empresas, organizaciones sin fines de lucro, tanto británicas como europeas. Y estamos haciendo acciones mediáticas. Ya van 4 artículos que hemos generado, a partir de los cuales se han generado otros, los han reproducido otros medios allá en Europa, como la BBC incluso ya recogió el tema, ya lo reprodujo. Y, y estamos creciendo, estamos echándole más leña a todo esto. Va a salir un próximo artículo con más cuerpo próximamente. Entonces, estamos trabajando ya en crear toda esta estructura, ¿no? Porque como decía Fede, solo acciones mediáticas no funcionan, ¿no? Se necesita todo esto. Y ahí vamos. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, Teresa, por favor. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? A fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es la petición y cuál va a ser la petición en los juicios? Que hay que cambiar el método de análisis. Como que todo se resume a eso. Es decir, ese análisis estandarizado que existe, hay que sacarlo del mercado y hay que crear un protocolo de análisis basado en diferentes grupos de análisis, los de actividad biológica, los generales como el NMR o el HRMS, y los marcadores, los que detectan marcadores de arroz o de enzimas o de actividad de azúcares foráneos. Entonces, no hay otra forma, no hay un solo análisis hoy en el mundo que aplicado solo sea confiable para determinar la autenticidad de la miel. No existe. Sobre todo también porque las tecnologías de la adulteración van evolucionando. La propuesta es que no descanse más en este solo análisis, sino que descanse en una batería de 18 análisis que nosotros proponemos y, desde luego, con un análisis experto, ¿no? Dirán, y es lo que dice la industria, es muy caro, como lo dijo alguien que no es de la industria, Etienne Bruno, dice, para el apicultor hacer los 18 análisis es muy caro, efectivamente, para el apicultor es carísimo, ¿no? Bueno, no hacer 18, hacer uno es muy caro para el apicultor, pero para los exportadores, digamos, a nivel de contenedor, esto cuesta 500 euros, 500, 600 euros por contenedor, ¿no? El contenedor lleva 22 toneladas, si el precio estuviera bueno, estaría $3,000, $3,500 la miel. Se requete paga sin ningún problema, ¿no? Y si vemos cuánto nos costaría tener un sistema muchísimo más confiable, que serían esos 600 euros, contra lo que estamos perdiendo, que son millones de dólares, cientos, miles de millones de pesos, pues no es nada, ¿no? O sea, sería muy, muy rentable en estas condiciones implementar esos análisis, esta batería. Eso es lo que queremos que se instituya, que se norme en los países, en todos los países, ¿no? A ver, la que sí. Y
Y bueno, como les decía, aquí los casos en donde las estrategias de base social, más medios, más trabajo científico, más vinculación, todos descansando o apoyando la columna vertebral que es una demanda, como en los dos casos de transgénicos aquí en México, han logrado tener éxito, ¿no? En el caso del maíz, lleva 7 años la demanda detenida y ha detenido 6 millones de hectáreas de maíz transgénico, ¿no? De permisos comerciales para maíz transgénico. Si no, ya estaríamos inundados, y es la acción colectiva. Y en el caso de la soya transgénica, los amparos judiciales que han interpuesto las comunidades mayas, tanto de Quintana Roo, como Yucatán y Campeche. Son dos casos exitosos, descansando sobre esa estructura. Y, y nuestra propuesta es esta. Entonces, desde meter dos grupos, digamos, de demandas colectivas o class action o demandas grupales, como se llaman en el Reino Unido, el grupo de las demandas grupales desde los productores, que es uno de los dos grupos más afectados, que son los apicultores, y la otra desde los consumidores, que es el otro grupo muy afectado, además de que los están timando y les están dando jarabe de arroz por miel, es un producto dañino para su salud. Estamos también platicando con las organizaciones de consumidores del Reino Unido para que echen a andar sus mecanismos y desde ese sector también se impulsen las demandas. ¿Cuál es el objetivo de las dos demandas? El objetivo primario es conseguir lo que se llama la suspensión o la cautelar. Es decir, es tan grave el daño que lo que buscaríamos es que el juez diga, a partir de ahorita no se puede importar ninguna miel si no es analizada con esta batería de 18 pruebas, y esa sería, digamos, la cautelar. Eso detendría desde hoy o desde el momento en el que se emita la importación de miel falsa y cambiaría completamente las condiciones de mercado y ya, litigar lo que dura el juicio, ¿no? Esa suspensión se otorgó hace 7 años en el caso del maíz y hasta la fecha sigue. Al juicio, pues yo así calculo que le faltan 10 años para que se resuelva. Y si durante todo ese tiempo no tuviéramos, el juicio del maíz apenas va empezando, está en el camino del 1 al 100, en el 1.5. Y todo el litigio que ha habido estos 7 años es para derribar esa cautelar, ¿no? Para derribar esa suspensión. Entonces, esos procesos legales los apoyamos con el sustento científico, con la base social, activamente visitando jueces, dando conferencias de prensa, haciendo declaraciones a los medios y cerrando filas con medios. Entonces, esos son nuestras dos tácticas, ¿no? Desde ambos lados, de los dos grupos afectados, interponer juicios colectivos, como sea que se llame, ¿no? La siguiente. Ok, Fede, ¿quieres añadir algo? No. Las preguntas que haya. Vale. Pues si quieren, podemos justo pasar a las preguntas que tenemos en el chat y luego ya veo yo un par más para ir complementando. Voy a ir leyendo de poco en poco y vamos viendo preguntas o simplemente comentarios. Decía Mateo, lamentablemente muchos consumidores van a lo que su economía les da acceso y minimizan el valor de los productos naturales, que en precios son más caros en comparación con el producto chino. Y a lo mejor desde ahí podemos ir desatando pues reflexiones, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, Federico, Luis Arturo, para eso, como para hacer, no sé, un precio mínimo, compartir al consumidor cuál debería ser el precio en el que debes de comprar una miel que verdaderamente es miel? ¿Qué reflexión podemos hacer hacia el lado del consumidor? Pues yo te diría que es porque la miel es muy escasa comparada con otros endulzantes y eso hace que se creen mercados paralelos, ¿no? Donde
si el poder adquisitivo no da para un producto así de caro en la canasta objetivamente, entonces se generan estos sustitutos. Entonces, habría que tener un modelo más bondadoso hacia el consumidor, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, el Estado mexicano tiene un montón de selvas y cosas, y algo le debía llegar al ciudadano, ¿no? De miel, pero se ve difícil. En la práctica, la adulteración local es también, se vuelve, o sea, al momento de que recuperemos los precios, que creo que con estas medidas que pasaron en la India, vamos a empezar a notar un fortalecimiento del mercado. Esperemos que logremos dar otra pronto nosotros, que sea realmente un regreso a donde debiéramos estar. Pero eso también crea mucho riesgo local porque toda esa industria del fraude, pues es un segmento casi tristemente, y también puede aparecer internamente, aparece internamente con nuestros consumidores. Y pues para no alargarme más, te diría nada más que en el jueves de la semana pasada se aprobó este criterio que mencionó Luis Arturo ahorita para la no mexicana. Digamos que si hay una controversia, se resuelva con una combinación de todos los métodos. Ojalá el primer tema, cómo hacerle llegar la miel al que la necesita. Por ejemplo, en las comunidades de Yucatán hay mucho enfermo diabético sufriendo ya problemas en los pies, llagas y cosas muy tristes, que la miel es la medicina adecuada, ¿no? Y puede quedar muy lejos, y en cambio el productor digamos, puede estar cambiando a veces miel por 2 litros de Coca-Cola. Entonces tenemos mucho por hacer en varios frentes a ese respecto, y también es un buen tema que no debe quedar volando. O sea, ¿qué medidas tomar para que no haya falsificación, para que no nos ataquen internamente? Una muy importante es la luz ultravioleta de los billetes. Esa sirve muy bien, digamos, saca la luminiscencia de la miel y se puede rápidamente notar a partir de un 20-30%. Es lo que yo te puedo comentar así. Gracias, Federico. Luis Arturo, ¿algo más? Sí, mira, no es algo fácil, ¿no? Eh, las personas tendemos a cuidar nuestra economía y a escoger productos, si son similares, más económicos, ¿no? No compramos el más caro, compramos normalmente el más económico. Entonces es una tendencia humana, económica, completamente normal. Lo que tenemos que hacer es, a través de todo este trabajo mediático, es crear conciencia de que la miel, sobre todo la miel de precio bajo, significativamente de precio bajo, es muy probable que sea miel falsa, ¿no? Sí. Y tenemos que impulsar, o sea, si alguien quiere vender jarabe de arroz, adelante, ¿no? Pero que su frasco se llame jarabe de arroz, no se llame miel, ¿no? Sí. Entonces, es un trabajo largo, pero no hay de otra, ¿no? Yo creo que las fronteras es donde es más fácil. Si el producto falsificado deja de entrar, bueno, pues va a ser el consumidor lo que va a tener en anaquel, van a ser mieles más o menos caras o más o menos baratas, pero a fin de cuentas serán miel. Y desde luego no habrá mieles de 70 pesos en el anaquel, ¿no? La miel allá, por ejemplo, la miel auténtica en China cuesta $3. En el anaquel, la miel auténtica, la miel china en el Reino Unido cuesta $1 y tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y yo creo que esta parte el impulso mediático es muy fuerte, y hay que aprovechar ahora con toda la parte donde el consumidor puede evidenciar no solo a las marcas, sino a los puntos de venta,
de prácticas que no, pues no son buenas, no son honestas, ¿no? Claro, y yo creo que estos estudios sobre daño a la salud al consumir miel falsa van a apoyar mucho esta narrativa, porque bueno, si yo voy y compro una camisa de marca, de marcas esas caras, Náutica, que normalmente cuestan 2,000 pesos, y me la encuentro en 320, pues es una falsificación. Pero si me la pongo, lo más probable es que no me pase nada, ¿no? En cambio, la miel, si me la tomo, entonces sí me puede ir dañando, sobre todo si es un producto que se consume diario, por toda tu vida, ¿no? Entonces, creo que por ahí debemos de enfocarnos mucho en el trabajo mediático, resaltar eso y decirle, o sea, no es solo el timo, ¿no? No es solo la afectación de verte timado, sino hay una afectación a la salud. Sí. Y como esas hay otras industrias que también han hecho sus luchas y también tienen como ese camino. Hace poco vi algo de la cosmética y ahí también hay demasiada falsificación y adulteración de productos que sí generan daños a la piel, y este sustento y esta visibilidad mediática pues puede ayudar un poco a frenar, pero como dice Federico, es una industria en sí mismo, entonces pues hay muchos intereses de por medio, ¿no? Sigo leyendo, dice Guadalupe, la Unión Europea debería regular la miel falsa con más test de verificación. Y luego Raúl Islas, en el cuadro de análisis de mieles falsas de Reino Unido, algunas de esas mieles cumplen muchos parámetros de la NOM 004 SAC. La falsificación ha avanzado. Y a lo mejor era un poco lo que decía ahorita Federico y que ustedes han visto, que ya aprobaron un criterio más cuando entra como en esta disputa. ¿Qué ven ustedes en la NOM? ¿Es una norma que nos va a ayudar un poco? ¿Hay que seguirla trabajando? ¿Qué opinión tienen sobre esta norma que se aprobó? Pues yo te diría que la NOM original como venía estuvo casi hecha por el enemigo, vamos a decir. El, área de Zagarpa en ese entonces manejaba todo absolutamente mal, y, y fue muy difícil. Sin embargo, con mucha insistencia logramos colar un apartado. O sea, había partes que decían, bueno, pero ya tenemos una norma, pero bueno, ¿de qué nos sirve una norma mala que no resuelve nada, que era obviamente vulnerable con esa posible importación china? Entonces se dio una solución final de añadir un punto en la propia norma, digamos el 8.1, que dice que ahí se van a revisar anualmente todos los métodos de la tecnología para establecer los análisis, ¿no? Entonces quedó que no sea el análisis este que habló Luis Arturo, y que sea una combinación de análisis. Y hay unos que son relativamente económicos, que son categóricos, ¿no? O sea, entonces, ya son categóricos combinados. Entonces, y pues hablando de una cuestión de libertad o de que la NOM, digamos, permite también tipificar como delito penal, pues ya te metes también en otras dificultades de que digamos, la autoridad pueda tener rápidamente quien haga eso. O sea, todavía queda mucho camino, pero por lo menos a nivel normativo tenemos una norma cuya lectura es así un poco esquizofrénica, pero que categóricamente permite esto, ¿no? Permite que se utilicen las técnicas óptimas, ¿no? Obliga más bien a que se utilice una combinación óptima de temas. La prueba esta falsa, la que ha servido como pasaporte falso, ha tenido daños tremendos, ¿no? O sea, porque además castiga a la miel auténtica en ciertos niveles de biodiversidad. Por ejemplo, las mieles de la costa occidental del país que tienen, digamos, participación
metcalfa, de ciertos organismos que secretan, consumen una parte de las plantas, digamos una exudación de las plantas, y luego las secretan y generan azúcares que no son típicos, ¿no? Entonces, el análisis que se vino usando todo este tiempo, ni siquiera, o sea, aparte de causar ser una abstracción muy limitada de la realidad de países biodiversos como México, a su vez se volvió el pasaporte falso, el vehículo, por tratar de sintetizar la realidad. Así que, pues, hay que seguir pendientes y que las áreas de tecnología, sobre todo lo que ya se sabe de la miel, se puedan mejorar estos métodos. Por ejemplo, la resonancia magnética nuclear está ahorita a 400 gigahertz y se ha estacionado la identificación de compuestos, ya vamos como en 46. Podríamos tener con una resonancia magnética de 700 gigas, podríamos estar hablando de unos 95 compuestos. Entonces ya se la pone muy difícil a los que quieren hacer el fraude. Entonces seguiremos en esto. Qué bueno que estemos conscientes. Cuidarnos los flancos, o sea, puede haber gente, aquí me ha tocado en la península, 3 presidentes municipales encabezando redes de fraude, ¿no? 3 diferentes de fraude de miel. Así que todos tienen que estar alertas, denunciarlo y tener este tipo de reuniones, ¿no? Para que todos platiquemos. Gracias. Luis Arturo, ¿algo que agregar? Estás en mute. Otra vez. Perdón. No, todo bien, o sea, ya lo comentó muy bien Fede, ¿no? Okay. Bien. Pareciera que, y como dice Fede, son muchos flancos o hay que estarnos protegiendo por muchos lados, ¿no? O sea, desde el propio presidente municipal, desde consumidores que a lo mejor y no es su culpa porque hay mucha desinformación, desde países donde están permitiendo importación de miel que no va. O sea, hay muchos lados por donde tenemos que estar mirando y yo aquí nada más se me viene como esta reflexión de, y no es solo un tema económico, sí es una consecuencia muy grande y muy importante, pero creo que a veces se pierde de vista todas las demás afectaciones que fuiste mencionando al inicio, ¿no? Del medio ambiente y de los medios de vida, que eso ya es más como una mirada de futuro, de pertenencia y de estar en un mundo que hay que estar cuidando. Pero bueno, son cosas que se me vienen. Sigo leyendo. Creo que lo que se ha incrementado son los sobornos por parte de China, y yo te diría, Guadalupe, de China, como nos dice Federico, del propio país, de intermediarios de otros países que sirven de intermediarios para comercializar esta miel falsa y muchas otras cosas, ¿no? Te piden, Federico, si puedes compartir el artículo que mencionaste de la India, si quieren se los mandamos al rato con toda la información. Y luego dice, sí, la verdad, la estructura de nuestras economías deberían diversificar el apoyo y sanidad a la miel, porque si no es como dice nuestro amigo Guadalupe. Otra pregunta que tengo por aquí de Javier, para Federico y Luis Arturo. ¿Qué tan caro sería aplicar los otros análisis? ¿Es un tema más de costos o de normativa o de voluntad política allá en la Unión Europea? ¿Y cómo se afecta este marco normativo con el Brexit? Pues mira, yo creo que digamos, el paquete de análisis que estamos marcando, que no pasa de los 600, 700 euros, exagerando, para un producto que tiene valor, vamos a decir, por lo menos de 70,000 euros, a como yo veo, digamos, en esta valoración que nos sugiere Norberto y que nos platicó muy bien Luis Arturo, hacer esa inversión es minúsculo y es parte como de, pues, digamos, revisarle las llantas cuando sales a la carretera para un negocio, ¿no? Digamos,
algo equivalente. Así que hubo otra mención anterior. Bueno, ya puse el artículo de la India, que está increíble, lo puse aquí en el chat. Ese artículo pues está en inglés, pero ahí se van primero piden la muestra a China y los chinos les hablan muy francamente, ¿no? Pues si quieren, es el jarabe ese que pasa todo. Nunca dicen que es miel, sino dicen jarabe que pasa todo. Y ahí van a ver, y luego encuentran que por supuesto en la India se hace, esta es la misma tecnología con la que se hace el jarabe de agave, ¿no? Son hidrólisis enzimáticas de un almidón y son, digamos, en estos jarabes queda muy poco biológicamente porque los tienen que filtrar, los calientan tanto, así que sí es un daño fuerte a la salud porque la miel pues viene con 250 a 500 compuestos dependiendo de qué origen y tiene ya, digamos, una sinergia como si fueran, digamos, transductores que van abriendo puertas en el cuerpo. Por ejemplo, desde las heridas, hay muchos tópicos de la miel que tienen esta clase de interacciones. Entonces, sí hay un daño grande y enfocarlo también como que si tú le quitas el pan de la boca al apicultor, que realmente es pues el ser de la creación que por el 5% o 10% de lo que sus abejas hacen, como lo ha valorado, digamos, organismos especializados, él por 5 o 10%, que es el valor de la miel, y cuando digo 10%, es el que ya incluye la polinización, que aquí no se comercializa. Esa persona, si le quitas su sustento, si la atacas con un fraude, pues estás destruyendo al que está cuidando las abejas y las abejas ya no pueden estar sin un apicultor que las cure de la varroa, que las cure de la aetina túmida. Así que si hacemos conciencia de eso, probablemente más general y nos apoyamos más, pues vamos a lograr mucho. Yo para contestar la pregunta de Javier, no es un problema económico, no es caro, es de hecho muy rentable. Y es un asunto también de intereses porque hay algunos que se están llevando cantidades industriales de dinero, ¿no? Platicando con el periodista, él dice que las autoridades británicas, o sea, encuentra algo muy sospechoso, ¿no? Es decir, las autoridades británicas no le están queriendo entrar al fondo del tema. Las razones pueden ser varias, ¿no? Tal vez no tienen los medios, tal vez no tienen la fuerza para enfrentarse, eso nos decía el mismísimo Chris Elliott, que fue el director de la Unidad contra el Crimen Alimentario del Reino Unido, cuando el escándalo en 2013 de la carne de caballo, que lo manejó muy bien, ahora sale con una declaración, ¿no?, que defiende a la industria, ¿no? Y es porque, bueno, ahora trabaja con la industria. Entonces, este tipo de asociaciones entre autoridades que antes fueron autoridades que ahorita están con la industria o en organismos intermedios, hace muy difícil esto, ¿no? Y eso pues nos pasó aquí en México con los transgénicos y pasa en todo el mundo, ¿no? Siempre la industria tiene sus científicos, tiene sus cabilderos, tiene sus lobistas, tiene sus funcionarios, operando a favor de los intereses que no son los intereses del medio ambiente de toda la gente. Entonces, no es un problema económico, es un problema, yo creo, de intereses. Los mismos laboratorios. Yo estoy ahorita un poco discutiendo con un periodista alemán que él no ve la responsabilidad de los laboratorios alemanes. Y le digo, ¿cómo no la ves, no? ¿Cómo no la ves si son ellos los que están ofreciendo un análisis que si tú entras al Alibaba, como
A partir de ahí encontraron la miel falsa, hicieron una investigación en este artículo que comparte Fede. Está inundado de anuncios en Alibaba, que es un buscador así como Google, pero Alibaba es de Asia, de anuncios que venden jarabe de arroz para miel, que pasa los análisis que los laboratorios alemanes y el Reino Unido y Bélgica tienen estandarizados como el análisis que está en el máximo estado del arte para detectar miel falsa. Y los análisis no traen ninguna advertencia que diga, este es un análisis chafa, no confíe mucho en él, ¿no? Y no ha habido ninguna declaración abierta de estos grandes laboratorios europeos que están haciendo tremendo negocio vendiendo ese análisis, que digan, a ver, gobiernos, a ver, empresarios, exportadores, apicultores, este análisis ya no funciona o nos está haciendo agua por todos lados. O sea, es ridículo, a mí me parece una burla la cantidad de empresas chinas que a través de Alibaba ofrecen miles de toneladas de jarabe que pasa su análisis patito. Y yo le digo al periodista alemán, ¿no ves que hay una deshonestidad ahí? ¿Por qué no lo hacen, no? Tan fácil, o sea, reconocerlo sería perdón, o sea, no sirve más. Pero no lo hacen, ¿por qué? Pues porque hay intereses económicos. Entonces es un asunto de intereses, yo creo, autoridades, laboratorios, empresarios, cadenas de súper. Yo creo que hay muchos intereses ahí metidos. Alemania se beneficia de cuando le comenté al principal operador alemán que yo sentía que tendría efectos muy negativos a largo plazo lo que estaba pasando. Él me dijo, en el corto plazo, yo tengo que buscar lo que compro entre, digamos, un mercado en el que sobran 100,000 toneladas, ¿no? Porque vamos a decir que el fraude se dio a partir de que el método aparece a esa escala, ¿no? No se había visto un fraude hasta que el método aparece. Y respecto a lo que pueda pasar en la Gran Bretaña, pues yo digo que ese terreno siempre es muy especulativo. Ellos la industria domina toda la norma, entonces no esperemos mucho, pero si vamos al juez podemos lograr más, ¿no? Entonces no desgastarse tratando con el ejecutivo que ni te recibe, ¿no? Y sí, digamos, si alguien tuviera la fuerza o avisorara un camino para decirle a las asociaciones de analistas químicos, a ISO, decir, oye, mira, este método, este análisis que está aprobado, el reporte que se emite digamos, no se adecua a la realidad y ya lo comprobamos en nuestro primer análisis. El método oficial, cuando se funda, escribe que quieren hacer una nueva prueba de miel y que determinaron la pureza de 700 muestras de miel en base a 7 análisis y que llegaron a 450, ¿no? Y de esos 7 análisis con nosotros reprueba 5, ¿no? El método. Entonces no soporta ni sus propias bases. Entonces nos falta un poco de encontrar por dónde llegarle a esto. Y el periodista sí puede estar seguro de que en Alemania no hay el problema de fraude. O sea, el mercado está tan desarrollado, revistas de consumidores que hacen todos los análisis, que tienes que los dos grandes líderes detallistas de Alemania, Aldi y Lidl, venden la miel falsa en toda Europa, menos en Alemania. En Alemania y por pruebas que hicimos también en Bulgaria, ¿no? Tomamos la más barata y en Bulgaria tampoco. Así que con los jueces vas y claro, tener un buen abogado y un buen caso, ¿no? Como este se ha ido armando ya con pruebas. O nada más, les compartí el artículo de evaluación del impacto económico para los 10 países exportadores de América Latina.
Gracias. Está ahí el PDF, es de Norberto García, él es el director de la Comisión de Economía Apícola de Apimondia, ¿no? Apimondia es el organismo más grande aquí de Gracias. apicultores. Lo compartimos en el correo que enviamos después de la sesión para que quien no haya podido estar lo pueda tener. Dice Paloma, la mejor herramienta que tienen los apicultores contra la miel falsa es el valor agregado al detalle con una trazabilidad y consumo local, dándole un rostro humano al producto de las abejas. Y justamente cuando estábamos preparando esta sesión entre los tres, Luis Arturo, Federico y yo, nos preguntábamos, ¿no? Decíamos, bueno, y sobre todo tomando en cuenta la audiencia que teníamos hoy, ¿cómo pueden los apicultores desde su trinchera ayudar a esta lucha? Y fue una pregunta que nos hicimos los tres y que ahora se las hago a ustedes para ver qué opiniones fueron pensando y a los que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué pueden hacer los apicultores desde su trinchera para esta lucha? Mira, bueno, pues hay varios niveles de participación. Desde el más comprometido, digamos, que les exigiría más, hasta, digamos, algo que no les exigiría tanto. Y los apicultores podrían ser parte de esta demanda, ¿no? De hecho, la intención es que sean apicultores quienes pongan la demanda porque es el grupo afectado, es el grupo que tiene más legitimidad para poner esta demanda y son los grupos que estos despachos británicos apoyan sin costo para litigar frente a la empresa y al gobierno británico, ¿no? Entonces, ese es un nivel de compromiso. Y bueno, aquí los apicultores y las apicultoras de los Chenes y de Yucatán y de Quintana Roo ya saben de qué se trata. Y es tremendo, ¿no? O sea, sí demanda tiempo, demanda esfuerzo. Ese es un nivel. El otro es participación mediática, nada más. Nosotros estamos pensando hacer un evento parecido al que hicimos con el MAO-GM, pero en por lo menos unos 10, 15 países de América Latina, en donde formemos con personas un letrero con una fotografía desde el aire que diga no fake honey UK, ¿no? Queremos enfocarnos mucho al Reino Unido, es como que ahí queremos meter la cuña. Y circular esas imágenes por todo el mundo. Tenemos ya el contacto con los medios, entonces para ir despertando el interés, ese sería otro nivel, ¿no? Participación en este tipo de eventos que no serían cada semana, sino serían esporádicos, pero que buscaríamos mucho impacto mediático. Lo otro es difundir esta información. Nosotros tenemos una página web que se llama www.honeyap, lo voy a escribir aquí, y ahí tenemos todos los .org, ahí tenemos lo que hemos producido, nuestros 3 documentos, que es donde se concentra la investigación que hemos hecho, y va creciendo donde está quienes integramos el Honey Authenticity, y quienes se quieran sumar como grupos a esta iniciativa, nos pueden escribir, enviar su logo y decir quiénes son y por qué se quieren integrar, y los sumamos ahí para que formen parte de esta iniciativa, digamos, como apoyo, como respaldo, ¿no? Respaldo social. Entonces, pues hay varias cosas. Difundir mucho la información. Como les decía al principio, y también lo platicábamos allá en Argentina, en el sur también hay la idea de que estos bajos precios son, los culpables son los coyotes locales, ¿no? Y sí, seguramente sí, los coyotes también le bajan todavía más el precio, y siempre se lo han bajado, no solo en la miel, en todos los productos, pero en este caso no tanto, ¿no? O sea, no son completamente responsables de esos precios bajos, ¿no? Y que todo el mundo entienda eso. Buenísimo. Federico. Pues estaba yo viendo los comentarios, todos muy interesantes. Allá vamos a todos, allá vamos. Sí, creo que los productores
ya hacen su parte con esta chamba tan complicada y desde luego, pues bienvenidos a apoyarnos en esto. Cuidar que pues no pasen cosas raras en sus comunidades, ¿no? Como estas que comentaba de Chiquinzonot, Roraima, y descubrimos estos casos espeluznantes. Eh, pues estar atentos, encontrar la forma de tener contacto, comunicación. Por ejemplo, pues las organizaciones que puedan hacer una trazabilidad y que la puedan encadenar al blockchain, pues probablemente eh, logren establecer de forma inequívoca, no probablemente, con toda seguridad. Entonces, esos son retos, pero es como darle a la víctima la carga de traer amarrado al victimario, ¿no? Con tantas cosas. Entonces, tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance, lo que en un momento dado nos sintamos que podemos hacer. Esto que digo sería una cosa bárbara, ¿no? Que se pudiera enlazar a todos los productores una aplicación, vamos a decir, que fuera generosa, de aplicación general y que todos pudieran tomar sus datos, asumir la privacidad que ellos eligieran, dar de alta a los proveedores, a los compradores que ellos eligen y volcar su información como productores en un principio y que haya un instructivo para que la red continúe, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas que se pueden tomar y que si en este grupo o a través de algún mecanismo que sugiera de estar en contacto Luis Arturo o tú, Teresa, pues los tratemos de trabajar ordenadamente, poco a poco. Hay varios temas fundamentales, ¿no? En la demanda del maíz y también en la de la soya, pero en la del maíz más, se vio toda pues la cantidad de detalles que empezaron a salir abejitas a trabajarlos, ¿no? Personas, se desarrollaron grupos de trabajo muy interesantes. Entonces, ojalá pueda resultar algo así, si a alguien le despierta un tema, que podamos copiar el chat para que nos quede lo que no hayamos podido recoger. Súper. Y dice por ahí Miguel Ángel, la experiencia vivida en el MAO GM indudablemente es un antecedente importante para esta lucha. La articulación de base social, procesos legales e investigación científica, pero ahora con dimensión internacional puede arrojar resultados interesantes. Hagamos sinergia, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo, Federico. Sin duda, hablar de esa parte de trazabilidad y todo va a requerir mucho trabajo colaborativo y ese es un reto en sí mismo, ¿no? Entonces, hay que ir encontrando los mecanismos y, como dices, ir avanzando de poco en poco para poder hacer algo que de forma colectiva frene esta comercialización de miel adulterada o falsa. Dice Raúl Islas, como apicultor uso la prueba de detección de dextrina para mostrarles a mis clientes que este compuesto no debe estar en mieles puras. Uso alcohol del 96 como reactivo. El experimento es de la UNAM FES Cuautitlán y me ha servido mucho. Suena formidable, yo no sé cómo sea, pero si está en el YouTube, suena magnífico. Estamos usando uno parecido que es la psicosa, pero no es fácil, ¿no? Es un azúcar único de los azúcares industriales. Ojalá, Raúl, nos puedas decir si es algo parecido, digamos, un azúcar que no es típico de la miel y cómo lo puedes ver tan rápido. Si no, nosotros por nuestro lado podemos buscar un poco de información y si es así, compartirla. Arlet nos platica también que hay una red de Slow Food que está especializada en abejas y que se puede hacer ruido mediático en Europa con ellos, que es Slow Bees. Y al final, ya para terminar, ¿cómo diferenciar en la etiqueta la miel de abejas de la miel sintética? Y yo creo que ese es un gran problema porque hasta donde sé no se puede, ¿o sí, Federico, Luis Arturo? Bueno, lo que pasa es que no existe miel sintética, ¿no? Eso no existe. Lo que existe son jarabes, ¿no? Uh-huh. Son jarabes. No tendría por qué tener la palabra miel, ¿no? Y la forma de diferenciar es eso. A lo que sea miel, ponerle miel en la etiqueta y a lo que no sea miel, ponerle jarabe de arroz o
o de lo que O sea, sea, menos otra cosa. es un tema de normativa para que no se permita etiquetar pues falsamente, ¿no? Es un tema también de consumidor que si es muy barata, desconfíes. Es un tema de, ¿qué más podría ser? No sé si se acuerdan que hace años íbamos al súper y a los restaurantes y nos ofrecían miel de maple. Ujú. Eso ya se acordó que no existe, ¿no? Entonces no puede haber más miel de maple, es jarabe de maple. Lo único que es miel es lo que viene de las abejas, que van y liban en las flores, las exudaciones. Algo así tenemos que hacer. O sea, ¿quieres un endulzante económico? Adelante, ¿no? O sea, yo creo que todos los consumidores deben tener acceso, pero que no se llame miel, que se llame jarabe de arroz, o de papa, o de remolacha. Sí. Y a lo mejor aquí entra como el tema de la trazabilidad que decíamos, ¿no? O sea, ya empiezan en la miel tener como estos temas de pues comercio justo, orgánico y todas las instituciones que a lo mejor y nos pudieran confirmar que sí es miel auténtica, ¿no? Ahora, eso que nos recomiendan de Slow Food, eh, sí, los hemos contactamos a Slow Food, que su base está en Italia, que es la matriz. Contactamos al Slow Food de Reino Unido, y, pero, pero es lo que comentaba también con el periodista, como que, o sea, no le quieren entrar, ¿no? No le quieren entrar, tal vez no está tan claro, no lo sé, pero muchos ni siquiera nos han respondido y muchos de los que nos han respondido ¿qué nos han dicho, Fede? O sea, sí, está muy grave, pero no podemos hacer nada, ¿no? Eso nos han respondido algunas organizaciones de protección de la abeja. Y Nosotros no podemos hacer nada, ¿no? O sea, ¿de qué? ¿No? yo Sí, siento que están en pues en sus propias, digamos, crisis, agendas, etcétera, y que todo ese ambiente de las organizaciones, pues poco a poco entra a, a subir un tema a su agenda y nosotros pues vamos avanzando en la claridad, en el respaldo, ¿no? Digamos, de lo que era una hipótesis al artículo este de la India, que es una investigación periodística, policíaca, todo en un solo documento, científica incluso. Entonces, creo que vamos bien ahorita en el canal de evaluación que están haciendo los abogados, en ahorita divulgarlo hasta este estado, ¿no? Porque esto pues es también reciente, ¿no? O sea, en la dinámica mediática, los periodistas, o sea, fue el ciudadano inglés, fue a ver a su diputado y le dijo, oye, se compró esta miel por un equipo de mexicanos y mira todo lo que salió. No, hombre, no me diga, vamos a mandar un dossier y él le recomendó un periodista. Y así empezó, digamos, el caso legal. Entonces, pero ese ciudadano fue también y puso quejas y salieron las pruebas y entonces la historia va creciendo. Entonces, cuando enganchemos con un caso legal, ya tenemos más jugadores, o sea, la industria que ahorita nada más comunica así subrepticiamente en diferentes revistas respetadas, una publicación así difusa, genérica. Entonces, ellos están haciendo su negocio y el que está ahí al comando recibe órdenes. Así que tenemos que seguir y lo que se pueda sintonizar, qué bueno, ¿no? Que si hay cualquier cosa que se pueda sintonizar de acción efectiva, nos ayuda. Buenísimo. Y antes, justo antes de pasar al, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué sacamos de esta sesión hoy y cómo hacemos para quien esté interesado en participar, en arrastrar lápiz con ustedes, en formar un comité? Me gustaría, teníamos en nuestra presentación, pues abrir micrófono, si tenemos por ahí apicultores o apicultoras, quisiéramos escucharlos, cómo, y aquí les comparto un poco las preguntas que traíamos hoy, después de escuchar toda esta información,
escuchar que hay muchas más razones por las cuales el precio ha caído, que no es simplemente, no es algo que pasó, sino hay factores que están afectando, no precisamente es el coyote, sino hay factores fuera de nuestra vista y que están mucho más allá, que están afectando. Pues, ¿cómo les ha afectado esta caída de precio? ¿Qué sentires generan una vez que están escuchando esto? ¿Es información que suma? No sé, cualquier impresión, reflexión, sentires nos va a ayudar un poco para terminar de cerrar nuestra sesión. Entonces, invito, si hay algún apicultor o apicultora por ahí, a que abra su cámara. Y sé que está por ahí Ángel, Temo. Vamos a ser pacientes para que nos escuchen y abran su micrófono a alguien. Y bueno, también si no hay apicultor, ahí está, ¿no? Raúl. Santiago. Ahí está Raúl. Hola Raúl, bienvenido, buenas tardes. Puedes abrir tu micrófono y nos gustaría escucharte. ¿Cuál es tu sentir después de escuchar esta información y si hay alguna forma particular en que te ha afectado la caída del precio? Sí. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues miren, yo soy un apicultor nuevo, apenas llevo un año siendo apicultor. Soy de la Sierra Norte de Puebla y pues me he topado con muchos mitos. Creo que como apicultor tenemos día a día este problema, ¿no? De cómo defender mi producto con el costo que genera producirlo a un producto que es mucho más económico, ¿no? Entonces, me he dado mucho la tarea de investigar, de leer, he leído la NOM 004 y constantemente enriquezco pues, mi información para defender mi producto. En ese proceso de investigación, me encontré con el pequeño experimento de Vesco Autitlán sobre dextrinas. Me ha servido mucho, compré dos mieles falsas en el mercado de precios muy, muy económicos, a los cuales dije, bueno, pues voy a hacer la pequeña probita del alcohol y resulta que ese elemento se evidencia, ¿no? En la NOM 004 dice, en el apartado 5.5 dice que la miel no debe alterarse con almidones, azúcares, colorantes, y efectivamente menciona la dextrina. Entonces ese pequeño experimento revela la dextrina y obviamente si lo haces una miel pura, nunca se va a evidenciar eso. Hay otro experimento que encontré en una conferencia de una doctora de Bolivia. Su plática era una conferencia sobre cómo diferenciar miel de calidad y miel genuina, ocupando el yodo para evidenciar mieles que contengan almidón. Y bueno, creo que también a los demás amigos apicultores, creo que en México, bueno, al menos en la zona donde estoy comerciando mi miel, hay muchos mitos, muchas dudas en la gente, desde algo tan básico como, por ejemplo, la cristalización. Hay gente que te dice, no, pues no quiero tu miel porque se cristalizó y le echaste azúcar, ¿no? Si nosotros no respaldamos algo tan simple, no capacitamos, no informamos a nuestros consumidores de algo tan simple como la cristalización de la miel, pues nunca vamos a mostrarles ya temas más críticos, ¿no? Como ya cómo ha avanzado la falsificación de la miel con jarabes de arroz, que se tengan que ocupar resonancias magnéticas nucleares. O sea, creo que debemos de comenzar con lo más básico, lo más simple, capacitando a nuestros consumidores y de nosotros mismos como apicultores ir creciendo en más información, enriquecernos más y consecuentemente pues mostrarle, ¿no? al consumidor qué sí debe llevar la miel, qué no debe llevar la miel, con todo este respaldo de información, a normas, a experimentos, a laboratorios, etcétera.
Buenísimo, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Raúl, por compartir. Te agradezco. Y sobre todo lo del estudio, vamos a seguir buscando la información. Ya vimos ahí que compartiste el, el video para pasarlo a todos los demás. Gracias. Sí, nada. ¿Alguien más, algún otro valiente que quiera abrir su cámara y compartirnos? Antonio, ¿estás por ahí? Así, claro. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Pues No sé voy a si... permitirme a dirigir unas palabras a todo lo que he escuchado, que es un problema grande, no solamente de la apicultura, también a los que exportan nuestro producto. Lógicamente, como ellos dicen que hay mucha miel falsa, realmente sí es muy cierto y eso afecta mucho a la apicultura. Pues, como dijeron por allá, pues hay que organizarnos colectivamente, como lo que hicieron con lo de los transgénicos, a ver qué podemos hacer para seguir parando esa importación de la miel falsa. Pero también hay que legislar, pues no se ha hecho, como dice, defender nuestro derecho como productores, porque al permitir importar miel falsa, entonces quiere decir que algo está fallando en el sistema, en la cual es pues, ¿cómo aceptan importar una miel que no es miel? Y entonces eso es, como dice allá, pues no sabemos quiénes lo hacen, o puede ser la Zagarpa, o es el gobierno, pero también hay que saber que también esa parte, pues, algo está fallando. Como productores realmente nos afecta porque al importar miel quiere decir que nuestra miel no le sirve a los comercios mexicanos, sí lo sirve, pero solamente que no se registra para que nuestro producto de la miel se los compren las empresas comerciales para que el productor pues pueda vender su producto, ya no estar siempre esperanzado que se exporte la miel. Y también, pues por lo menos, la parte fundamental del consumo de la miel a nivel mexicano, porque si fuera consumida la miel mexicana con los 120 millones que somos, ya no necesitaríamos exportar la miel. Sería que hasta nos sería falta de miel para nuestro consumo mexicano, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que obligue a las empresas que compren la miel que producen los productores mexicanos. Y eso, pues, lógicamente, nosotros tenemos que estar esperanzados a los centros de acopio, a los exportadores, porque son los que, pues, ayudan a que la miel se venda para que el productor también pueda ganar. Es un tema largo, lógicamente. Por eso yo con mi grupo, yo diversifiqué mi producción, estoy generando mi propio envasado, estoy generando mi propia marca para no seguir con el tema de se está bajando el precio de la miel, pues lógicamente muchos pues tendrán ese problema, pero nosotros tenemos también que dar en cuenta que tenemos que buscar la forma de mantenerse en la apicultura, buscando darle el valor agregado envasado a nuestro propio producto. Gracias a esto, mi grupo pues se ha fortalecido, pues estamos avanzando poco a poco en el mercado nacional, pero a los otros productores que no han tenido la oportunidad, yo les invito, como dice don Federico y el señor, que se formalice un comité para que se defiendan sus derechos, para que se les respete un buen precio por la calidad de la miel que nosotros exportamos y también para que se beneficien, porque como dicen, si está bajando el precio de la miel, muchos apicultores están abandonando el trabajo en el campo y eso afectaría mucho la naturaleza y el medio ambiente. Y pues a la larga, pues algún día, pues alguien va a decir que no hicimos nada si tuvimos la oportunidad. Si es la oportunidad de ahora de empezar algo para que en lo futuro, pues mejore el precio y también se pare la importación de productos falsos, que sería no empezar ahora. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Antonio. Y justamente me gusta esa reflexión. Y en las sesiones anteriores hablábamos, ¿no?, sobre el comercio nacional, pero también ahí hay un tope y mientras, y son
como decía Federico, muchos frentes, porque hay que seguir aumentando el consumo nacional para que más organizaciones puedan irse por la vía en la que ustedes se fueron, pero seguimos con este 60% de la miel que sale de México y por eso es un problema grande e importante a seguir. Muchas gracias, Antonio. Y alzó la mano Luis Arturo, dime. Sí, nada más, creo que ya he escuchado algunas veces algún comentario parecido al de Antonio, y incluso de algún senador por ahí, donde está un poco, no tiene la información muy precisa. Es decir, el problema de importación de miel falsa no es aquí en México. México no importa, por lo menos en grandes cantidades, miel falsa, ¿no? A lo mejor hemos escuchado algo por ahí que en la Riviera Maya, los hoteles están empezando a traer miel muy barata, pero es una cantidad muy pequeña, digamos, son algunas toneladas. El problema de importación no es aquí en México, sino es en los países, en los grandes centros de consumo, que fundamentalmente es Europa y Estados Unidos. Entonces, no, que no cunde el pánico. Aquí en México no estamos importando miel falsa, ni China. Importamos algunas toneladas, creo que 19 toneladas de China, pero no creo que se agrave porque el perfil de los países que importan mucha miel falsa son países cuyo consumo es muy superior a su producción. Y en México estamos al revés, nuestro consumo es muy inferior a nuestra producción. Estados Unidos produce mucha miel, pero consume todavía mucha más de la que produce. El Reino Unido produce bastante miel, pero consume mucho más. Entonces es ahí en donde se da el fenómeno de importación de miel falsa. Así que, Antonio, no te preocupes aquí, no. Por lo menos en ese caso la Zagarpa no nos está haciendo tranzas. Muy probablemente en otros sí, pero en ese creo que no. Y un poco entonces para cerrar, ¿qué podemos hacer? Quien esté interesado, que se ponga en contacto contigo, Luis Arturo, que nos escriba al colectivo. ¿Qué idea creen que sería la correcta para poder dar seguimiento a todo lo que platicamos hoy? Pues miren, puede ser por varias vías, ¿no? Ahí puse la página, ahí en la página tenemos contacto para redes sociales y tenemos contacto que es Twitter y Facebook, y tenemos también la forma de enviarnos correo a través de la página, ¿no? Entonces nos pueden contactar directamente. Mi nombre es Arturo Carrillo y expresarnos lo que deseen y con mucho gusto los apoyamos o los incorporamos o establecemos una comunicación más amplia y una colaboración más amplia. También puede ser a través de ti, los que así lo prefieran. Adelante, ¿no? Y yo diría que si hay más apicultores por ahí, o apicultoras, los invito a que participen. Y si no hay, también a las personas que no son apicultores ni apicultoras, también estaría bueno escucharlos, ¿no? ¿Cómo ven esto? A ver, sí, todavía tenemos, digo, ya son las 2, pero no pasa nada. Si alguien Ujú. más quiere decirnos qué piensa, qué opina, cuáles son los sentires después de escuchar esta información. Venga, Miguel Ángel. Teresa, gracias Arturo, Luis Arturo, Federico por la presentación. Ese es un tema que evidentemente nos quita el sueño a todos los que andamos en la apicultura y creo que es clara la estrategia, o sea, en la medida que combinamos, como ya lo mencionaba en el chat, el factor mediático, la investigación, el tejido social, la alianza, la investigación me parece que puede ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, está abierta la plataforma del Honey Authentic Project, está abierta otros espacios para que sigamos sumando fuerzas. Entonces, nada más es reconocerles el esfuerzo que se ha hecho por hacer esta investigación, por compartirla en este colectivo que es de mucha utilidad y por invitar a todos y todas a que nos sumemos a esta lucha que nos afecta a todos los que trabajamos en la miel, pero también a los que no trabajan en la miel, en tanto la importancia de las abejas para la biodiversidad, la polinización, el medio ambiente. Entonces, nada más un breve comentario. Gracias. Sí, Miguel Ángel representa a la CLAC internacional, CLAC Comercio Justo, y están adheridos formalmente al proyecto y lo impulsan, ¿no? Y desde hace tiempo Miguel Ángel viene colaborando con el Honey Authenticity, con trabajo de difusión, hemos publicado algunos artículos.
Entonces ha sido ahí parte muy importante, ¿no? Y la representatividad y legitimidad que tiene, desde luego le da mucho peso al Honey Authenticity. Muy bien. Gracias. Eso. Una reacción, me encanta. ¿Alguien más? Otro sentir por ahí, otra reflexión. Acuérdense que es la última vez que nos vemos en este año, así que anímese. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Seguros? Muy bien. Pues yo creo que por ahora lo podemos dejar aquí, si les parece bien, Arturo y Federico. Perfecto, de maravilla. Ahí, Bueno. nada más, gracias a Javier que nos felicita Sí. y bueno, Javier, mi hijo conocido y compañero de todo esto, impulsor de procesos, y bueno, lo conocemos todos, entonces, Todos. bueno, Todos muy bien, con mucho gracias Javier y gracias por el apoyo. Así es. Salud, Javier. Más bien también gracias a ustedes dos por su tiempo, por su disposición, por el trabajo que han hecho en estos años, por difundir información, también porque para esta sesión nos dimos el tiempo para hacerla lo más simple posible, para hacer infografías que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy en lo más resumidas posible, que la compartan con todos sus compañeros y compañeras. Así que muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, de verdad. Gracias a ti por invitarnos, Teresa. Y bueno, para cerrar la sesión, pues gracias a todos los que han tenido la paciencia de estar 2 hasta 3 horas, llegamos alguna vez, una vez por mes en estos últimos meses de pandemia y restricciones. Así que gracias por darse la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Nos atrevimos, en la primera sesión todos temblábamos, salió bien. Fue evolucionando, hemos tocado temas que nos interesan, nos hemos sentido cerca unos con otros, a pesar de que es a través de esta pantalla. Entonces, pues les doy las gracias por la paciencia, por la disposición. Con esto cerramos la serie digital. Fueron 6 espacios. Ahorita ahí está en la página. De todos modos, en el correo de cierre que les voy a compartir viene donde ya está todo el material de las 6 sesiones. Tenemos siempre un video, un descargable en la presentación. Ay, ahí tenemos otra vez a alguien que se metió. ¿Me ayudan, equipo? Entonces, bueno, muchas gracias a todos y con esto damos por cerrada la sesión. Luis Arturo, ¿querías decir algo? Sí, nada más, ahí en la página que les compartí, el honiap.org, tenemos una sección que se llama documentos y tenemos el concentrado de nuestros 3 documentos, que es donde está la información que hemos generado hasta ahorita. Están en inglés y en español y ojalá que los puedan revisar, ¿no? Para quienes busquen más, profundizar más. De todos modos, ponemos la información esa información en el correo, lo que compartiste ahorita, el artículo que nos compartió también Federico. Entonces, pues la idea es siempre tener todo a disposición de todos y pues pasarlo, ¿no? No hay mayor herramienta que estar informados y que todos partamos de la misma información. ¿Vale? Así que, correcto. Gracias. Feliz cierre de año a todos. Si pueden abrir, ya creo que ya expulsamos a la gente no deseada, pero los que sí son deseados, por favor, pueden abrir sus cámaras. Feliz año. Feliz cierre de año. Y que les vaya muy bien. Desde el colectivo les agradecemos a todos. Hasta luego. A todos. Mil gracias. A ti, Teresa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y felicidades. Felices fiestas. Mucho gusto. Con sana distancia. Gracias a todos. No salgan, sana distancia, cuídense. Gracias. Felicidades, que sigan siendo deseados y deseadas. Buen deseo. Bueno, gracias a todos. Chao. Cierro sesión. Chao. Bueno. Chao. Adiós. Bye. Solo adiós, pues eso no dice nada.